En esta ocasión, le hemos pedido que nos ayude a conocer, comprender y valorar la importancia de la primera encíclica del Papa León XIV y de nuevo accedido con la generosidad que le caracteriza. La encíclica Magnifica Humanitas actualiza los principios de la doctrina social de la Iglesia, dignidad de la persona, subsidiariedad, bien común, aplicados al plano tecnológico. Fue publicada el 25 de mayo de 2026, coincidiendo con el 135 aniversario de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Muchos, al conocer el nombre que había escogido como papa, el de León XIV, empezaron a intuir cuál sería una de las prioridades o líneas de trabajo de su pontificado. Con la reciente visita del Papa León a España, hemos tenido la oportunidad de conocer a través de sus mensajes algunos de los contenidos más importantes de esta encíclica. Él mismo ha citado fragmentos en diversas ocasiones. Al final de la exposición de Mosén Joan, dejaremos unos minutos para que podáis hacerle las preguntas que queráis, que las pueda contestar, pero estas preguntas las podéis ir escribiendo en el chat sin esperar a que termine. Muchas gracias, Mosén Joan, por aceptar nuestra invitación una vez más. Encantados de poderle volver a escuchar. Puede empezar cuando lo desee. Muchas gracias. Que sepáis que esta semana cumplo la edad de jubilación, los Ah, 65 años, el viernes, ¿no? Para que me encomendéis. A ver, es un documento muy largo, ¿eh? La verdad es que es una encíclica muy larga. Yo digo, no hay grandes novedades respecto a lo que es la doctrina social de la Iglesia. Sí contamos con ello, que es el tercer documento que el Magisterio publica en un año, en este último año, sobre cuestiones de inteligencia artificial, transhumanismo, poshumanismo, ¿no? El Dicasterio de la Doctrina de la Fe publicó, ha publicado estudios, yo pienso importantes. Uno se titula Antiqua et Nova, de qué tenía de bueno y malo la inteligencia artificial. Y después un segundo, que tampoco no hace muchos meses, que está titulada en latín Quo Vadis Humanitas, ¿dónde vas humanidad?, donde intenta reflexionar no solo sobre la inteligencia artificial, sino sobre las ideologías que, apoyándose en ella y en otras tecnologías, como puede ser el transhumanismo y el poshumanismo, qué es lo que ofrecen y qué valoración merecen por parte de la Iglesia. Si uno ha leído previamente estos otros documentos, verá que Magnifica Humanitas se nutre de muchas de las aportaciones que estos documentos previos nos han ofrecido. A pesar de todo, pues sí que tiene como una reflexión muy global, y lo que es importante es a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Eso hará que los dos primeros capítulos del documento es como una síntesis de la doctrina social de la Iglesia, que si alguno asistió al curso que hicimos el año pasado en eChristians y en Forum Libertas sobre la doctrina social de la Iglesia, en el fondo vuelve a repetir, ¿no?, todo lo que es la síntesis de la doctrina social de la Iglesia, que se encuentra en muchos documentos, pero de manera oficial en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Entonces son los primeros capítulos, ¿no?, hasta el capítulo cuarto, que el Papa lo resume aquí en los dos primeros capítulos. Eso hace que la encíclica sea tan larga también, ¿no? Porque para poder hacer un juicio sobre esta nueva realidad, ¿no?, pues hará falta hacerlo a la luz de una serie de principios, criterios y orientaciones que la doctrina social ha ido elaborando a lo largo de todos estos últimos siglos, desde la Rerum Novarum hasta ahora, ¿no? Eso da porque podríamos estar horas y horas hablando de esas aportaciones de principios, criterios y orientaciones de la doctrina social de la Iglesia, como hace el Papa, pero lo hará de una manera que es como un barniz superficial, porque no puedo andarlo, si no tendría que volver a reescribir el compendio,
para después aplicarlo a la inteligencia artificial, el transhumanismo, el poshumanismo y todo lo que este mundo está impactando. Entonces, he hecho una presentación, tengo muchas según las horas que me piden que dé la sesión. Esta que va a ser de 3/4 de hora está hecho en 20 diapositivas, pero tengo una sesión que son 20 diapositivas de cada capítulo. Hay 5 capítulos, pues son 100 diapositivas, pero nos pasaríamos aquí muchas horas, cosa que ni vosotros ni yo somos capaces de aguantar delante de la pantalla. Entonces, vamos, el subtítulo es muy interesante, ¿no? ¿Veis la presentación en online? Sí. Entonces, fijaos que pone sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Una de las cosas que dirá este tiempo de la inteligencia artificial, haciendo como eco de lo que le pasaba a León XIII, que fue toda la cuestión obrera fruto de el mundo agrario que se va hacia la ciudad y entra y toda la revolución industrial que se debía dar esa nueva época, pues el Papa también con una expresión que es de Papa Francisco, que no estamos en una época de cambios, que lo estamos, pero estamos sobre todo en un cambio de época. O sea, lo que nos viene encima es inimaginable el cambio cultural que nos vamos a encontrar. Y no es simplemente una época que va a haber muchos cambios, sino que es realmente un cambio de paradigma en el mundo que en poquísimos años nos vamos a encontrar, porque esto va a velocidades supersónicas, ¿de acuerdo? Y lo que pretende el Papa es, en este cambio de época, cómo defender y cómo custodiar la dignidad humana, la persona humana. Y eso es de lo que va a tratar esta encíclica, cómo toda esta nueva tecnología que nos viene encima, pues va a ayudarnos a reconocer la grandeza de la dignidad humana, ¿no? Y lo hará a la luz de todos esos grandes principios de la doctrina social que iremos viendo en este documento. El documento recorre todo el documento como una imagen o dos imágenes que le servirá al Papa para ver qué es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, las dos imágenes son sacadas del Antiguo Testamento, que es una la construcción de Babel y la segunda la construcción de Jerusalén después del exilio, cuando el pueblo judío vuelve en tiempos del profeta Nehemías, pues volverá a Jerusalén y tienen que reconstruir Jerusalén. Y entonces, la imagen que nos propone, ¿no? Pues es, ¿qué vamos a hacer? Vamos con toda esta nueva tecnología y que tenemos entre manos, ¿vamos a construir Babel con todas las consecuencias que tuvo o vamos a reconstruir Jerusalén para hacer una ciudad habitable digna del ser humano? ¿De acuerdo? Entonces, explicará cuáles son las grandes novedades, ¿no? que nos aporta en este nuevo paradigma mundial, ¿no? Pues las grandes novedades, ¿no? Pues son estas, ¿no? La gran digitalización de toda la realidad, todo los algoritmos propios de la inteligencia artificial y todo el mundo de la robótica, que en esto todavía estamos en una primera época, pero el otro día leía una noticia que en China fábricas enormes tienen a todos los obreros conectados con guantes, conectados a ordenadores, para que todo el trabajo que hace se digitalice y así lo puedan hacer los próximos robots, ¿no? Que serán la futura generación de trabajadores, que no serán seres humanos, porque ya habrán entendido cómo funciona y cómo actúa el ser humano, habiendo pues entrenado esos robots con inteligencia artificial a la luz de estos datos que aportan esos trabajadores que está con datos que cogen, ¿no? Pues toda la información posible, cómo se mueven, de qué hacen, ¿no? Y cómo lo hacen,
para así suplirlos por robots. Todavía estamos en un primer momento, aunque ya vemos, por ejemplo, pues en pediatría hace poco aquí en España han operado a un niño, ¿no? Pues con un robot, ¿no? Donde todo lo hacía un robot a través, eso sí, control remoto por un cirujano, pero pronto ni el cirujano estará allí, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es incalculable. O sea, en todos los ámbitos de la educación, de la medicina, del mundo del armamento, del mundo laboral, lo que vamos a ver es apasionante, pero es incalculable. Entonces, como dice el Papa en esta encíclica, nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Entonces, vuelve las dos imágenes, es decir, bueno, nosotros, ante todo ese poder que tenemos, la cuestión es cómo lo vamos a usar, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacerlo con, podríamos decir, el sustrato ideológico que había en los que construyeron Babel, que querían, ¿no? Pues desde arriba, ¿no? Intentar dominar el mundo y con su orgullo ponerse frente a Dios intentando homogeneizar toda la sociedad y ese era el planteamiento de Babel, que lo que llevó pues es a dividir el mundo a pedazos y alejarse unos pueblos de los otros. Para después ir reconstruyendo pues toda la ciudad y lo hacen pues cada uno desde sus posibilidades, ¿no? Y a la vez con esa responsabilidad compartida, pero con una diferencia, que ahora Dios está en el centro, ¿no? Y entonces gran parte de la encíclica, sobre todo al final, va a ser como una llamada a la responsabilidad de qué vais a querer construir y si Dios puede contar con nosotros para que usando de toda esta nueva tecnología le ayudemos a construir la nueva Jerusalén, ¿no? Que es la ciudad de Dios de San Agustín. Y eso, pues fruto de esas responsabilidades compartidas donde cada uno tenemos nuestro papel en nuestras profesiones, en nuestros lugares de trabajo o de influencia y ahí pues va a ser una llamada a la responsabilidad de construir este mundo, ¿no? Es el mundo a la luz de un mundo como Dios lo quiere. Y entonces el problema es, ¿y cómo Dios quiere este mundo? ¿De acuerdo? Y entonces es verdad que el rostro tecnológico, de alguna manera, muchos de los que estamos aquí lo usamos. Yo, por ejemplo, esta presentación me la ha hecho la inteligencia artificial. Y entonces, hace 10 minutos antes de empezar, con Pilar le pregunto en catalán o en castellano. Y me dice, es que está abierto al resto de España y a otros sitios, y entonces tendría que ser en castellano. Pero yo tenía la presentación en catalán. ¿No? El programa que utilizo para hacer la presentación, que no diré cuál es, ¿no? Hace un año traducir esto tenía que ir traduciendo uno a uno con, ya lo hacía con inteligencia artificial, pero slide a slide. Esta vez he abierto el programa y le he dicho, tradúceme todo al castellano, ¿no? Sin pedir por favor, ¿no? Pero me traduces todo esto al castellano. Ha tardado menos de un minuto en hacerme toda la presentación en castellano, lo cual es una gozada espectacular, ¿no? Y como se ve que es un buen instrumento. Lo que pasa es que sí, podríamos decir, el poder históricamente ha estado en los estados, ¿no? Aunque también es verdad que muchas encíclicas, ya cuadragésimo año, ponía de relieve que muchas veces el poder estaba perdiendo los estados para ponerse en manos de los monopolios o del mundo económico. Esto hoy en día es todavía más grande. O sea, los grandes poderosos hoy en día, ¿no? Pues están en manos de las tecnológicas, ¿no? Y por lo tanto estamos en este cambio de época que uno podría querer regular todo lo que quieras, ¿no? Pero es un cambio de época que no podemos eludir, dice el documento, ¿no? Que sí que habrá que poder normativa,
pero ahí también veremos que esto requiere una idea que ya la planteó Juan XXIII en la Pacem in Terris cuando intentaba organizar el mundo y decía que si no había una autoridad mundial que tuviera pues ese poder legislativo, ejecutivo y judicial, sería imposible haber par en el mundo, ¿no? Pues aquí también una de las ideas de fondo que toda esta normativa, si no es a nivel mundial, pues no conseguiremos poner orden en todos estos temas. ¿No? Fijaos que Anthropic hace poco, que es uno de los grandes promotores de la inteligencia artificial, intentó hacer una reunión con los otros, el DeepSeek, el Grok 4, el Gemini, el Copilot y el ChatGPT, ¿no? Y decir, bueno, pensamos que esto hay que bajar un poco la velocidad de lo que estamos inventando, pues porque no sabemos dónde podemos llegar y por lo tanto sería bueno tener un cierto control. Como no le ha hecho nadie ni caso, porque no han querido, pues claro, ya tampoco puede perder el fogonazo. Y entonces, pues ¿qué pasa, no? Que si no, o nos ponemos todos de acuerdo, o aquí estas normativas, pues van a quedar en saco roto, ¿no? Y entonces sí que se necesitarán instrumentos normativos, pero será o tienen ese alcance mundial, o cada uno piensa en China y en gran parte de Estados Unidos, y ahí no hay ningún control normativo de nada, ¿no? Y por lo tanto, a la que empieces a poner países que pongan normativa que limiten el uso de la inteligencia artificial, se van a quedar detrás. Gran parte del problema de por qué Europa no tiene inteligencia artificial propia es porque se ha puesto más a regular que a generarla. Y eso ha hecho que pues estamos a la cola de toda esta creatividad en la inteligencia artificial, ¿no? Pero en este proceso es muy importante entender el punto final. Es decir, aquí se juega un tema de fondo que es cuál es el fin del ser humano, ¿no? En el fondo es hacia dónde debemos ir, solo se puede entender si entendemos cuál es nuestro verdadero fin y fin último. Hace años en el COVID de una charla que la titulé No picamos piedras, construimos catedrales. En el fondo era que cuál es el fin último real de nuestra vida aquí en la tierra. Y si todo nuestro actuar en la tierra no nos lleva hacia el fin último, pues nos estamos equivocando. Si no entendemos que la vida política, la vida económica, nuestro trabajo, la vida social, incluso la vida educativa y lúdica, eso no nos lleva hacia el fin último, que es pues la promoción de la dignidad humana y no nos lleva al cielo, pues entonces mal organizamos el mundo. Y por eso también la IA y con lo que está pasando va a ser como, y eso lo dirá mucho en Quo Vadis Humanitas y en Antigua, en Nova, que es o entendemos que estamos hechos para el cielo, ¿no? Y entendemos que el ser humano es un ser espiritual cuya verdad y cuya dignidad es la de amar y ser amado, o fracasaremos en lo que vamos a construir y vamos a volver a construir otro Babel, ¿no? Y por lo tanto, entender el fin último, ahí pone de relieve el papel de la Iglesia de descubrir la dimensión espiritual del ser humano para que no se olvide de entender lo que es verdaderamente humano. Aunque es verdad, y lo dirá en Quo Vadis Humanitas, que todo lo que está pasando está poniendo como muchas preguntas nuevas a la filosofía, a la teología, y la gran pregunta es, ¿qué es el ser humano y hacia dónde debe ir el ser humano? Dicho esto, lo que entendemos es que tenemos que educar el bien, ¿no? Edificar el bien. Tenemos que construir esa nueva Jerusalén aquí en la tierra, o la ciudad de Dios aquí en la tierra, a la luz de nuestras posibilidades. Pero eso requiere como esos cuatro puntos cardinales. En el fondo, esta imagen es los puntos cardinales que nos tienen que orientar para no equivocarnos el camino. El primero, el norte, ¿no? Pues nuestra relación con Dios.
la verdad del ser humano solo se entiende a la luz de Dios. Gaudium et Spes 22 decía que cuando Cristo revela a Dios a los hombres, no solo revela quién es Dios, sino que nos revela quiénes somos nosotros. El ser humano no se entiende sin Dios, ¿no? Y sin Dios y sin Cristo. Después, otro elemento es todo el Evangelio, porque estamos hechos a imagen de Dios en Cristo y por lo tanto el Evangelio será como la gran luz de cómo debemos vivir a la luz de Cristo. Hay otro elemento que es muy importante, que todas estas nuevas ideologías como el transhumanismo o el poshumanismo que pretenden el ser humano mejorado y hasta que deje de ser humano para ser más que humano, es entender que el ser humano es una criatura y la fragilidad forma parte de su esencia. Y es justamente en su fragilidad donde puede llegar a su plenitud de humanidad, ¿no? Y es un dato también muy importante, ¿no? Y el último dato es que en este mundo estamos hechos para amar y ser amados, y eso significa que nosotros somos corresponsables de cómo construimos este mundo. Y por lo tanto, nadie nos es indiferentes, ¿no? Y a la vez, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad de qué mundo vamos de alguna manera a forjar. ¿Entendido? Y lo que pretendemos es, pues eso, ¿no? Que la IA tiene en su entraña, aunque es solo un instrumento, pero no es instrumento cualquiera. En los otros dos documentos que os citaba, Antiqua et Nova y Quo Vadis Humanitas, pone de relieve que aunque la IA es un instrumento, pero como puede ser un martillo, y es verdad que todo instrumento lo puedo utilizar bien y mal, y un martillo lo puedo utilizar para clavar clavos y hacer un buen mueble, o lo puedo utilizar para, podríamos decir, pegarle un porrazo en la cabeza a alguien y matarlo, ¿no? Y dices, como instrumento es neutro, es como lo usamos. Pero la IA no es como un martillo, es mucho más que un martillo porque en su dinámica de cómo va a ser usada y nos lleva de la mano a ese, podría decir, configurar todo un mundo cultural de cómo entendemos el actuar humano. Y es un mundo que se mueve todo en función de la eficiencia, en función de, o sea, cambia un poco los parámetros de cómo leeremos el mundo. Y por eso la IA es mucho más que un instrumento. Es un nuevo paradigma vital que va a forjar una nueva cultura que habrá que, de alguna manera, ordenarla e intentar, como desde esa corresponsabilidad, darle como ese aire de una cultura que sea verdaderamente humana. Y de ahí, porque si la dejamos a su dinamismo propio, de alguna manera entendiendo el pecado original y las dinámicas del corazón humano, ¿no? Pues lo que va a hacer es deshumanizar el ser humano, ¿eh? Y por lo tanto, pues pretendemos aquí eso, ¿no? Ser constructores de comunión. Dicho esto, ¿no? Pues lo que pretende el documento es, pues vamos a discernir todo lo que la IA y estas nuevas ideologías de plantear un ser humano tan poderoso, ¿no? Pues si nos conviene o no nos conviene, si eso nos lleva o no nos lleva hacia la plenitud de lo humano y nos lleva o no nos lleva al cielo, o nos ayuda a ser mejores personas. De eso es de lo que se trata. Y pretende un discernimiento comunitario, pero para discernir hace falta tener criterios. Y para tener criterios hace falta elementos de estos criterios. Por ejemplo, yo si quiero discernir una ley, pues tengo que saber lo que es bueno o malo, tengo que saber lo que es el ser humano, tengo que saber las leyes, tengo que saber qué va a generar esta ley. Y entonces, a la luz de todos estos datos, yo puedo hacer un juicio moral de una actuación humana, de una ley nueva, ¿no? Pero hace falta tener una serie de previos que son criterios. Pues la doctrina social de la Iglesia
en la elaboración que desde el 1891 con la Rerum Novarum de León XIII hasta ahora ha ido sacando encíclicas que son reflexiones sobre cómo leer la realidad a la luz de Dios, a la luz de la antropología teológica, es decir, cómo Dios entiende el ser humano, ha ido forjando tres grandes cosas: principios permanentes y universales, que será la gran luz para después hacer criterios de juicio de la realidad, que es lo que vamos a hacer ahora con la inteligencia artificial y las nuevas ideologías, y orientaciones de la acción. Pues el Papa aquí lo que hará en estos dos capítulos que vienen, el primero y el segundo, es explicar esos principios universales y permanentes de la doctrina social de la Iglesia que se han ido elaborando a lo largo de estos casi 2 siglos, ¿no? Y entonces con esos principios sería como los 10 mandamientos en el ámbito del actuar personal, son cuáles son las grandes guías fuerza para actuar en el ámbito público. Claro, si no las sabemos, no podremos después hacer la segunda parte, juzgar cómo usar esa inteligencia artificial para que de verdad responda a la verdad del ser humano. Y a la vez tres, que también lo irá haciendo en cada capítulo, sobre todo los últimos, que son las orientaciones para la acción de propuestas para ir humanizando la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Principios universales y permanentes, criterios de juicios, y hará muchos el Papa de consecuencias de la inteligencia artificial, y orientaciones de la acción, para la acción que irá aportando para ir humanizando la inteligencia artificial y favoreciendo que cree un mundo más humano, que si no lo hacemos, por su dinámica intrínseca, acabará haciendo un mundo cada vez menos humano. ¿Entendido? Esos son, y vamos a ver ahora, quedaría para yo pensar que en la facultad hago un curso de medio año, 3 horas semanales, solo sobre esta primera parte de estos dos primeros capítulos. O sea que, como podéis ver, solo lo voy a decir por encima. Entonces, no voy a explicar las encíclicas porque os agotaría y nos moriríamos en el intento. Sí que voy a hacer es poner cuáles son y un poco la razón, ¿no? Entonces, si miramos, la primera fue la Rerum Novarum, que intentaba dar respuesta a la cuestión obrera. ¿Qué hacemos con los obreros? No digo las respuestas ni las soluciones porque no acabaríamos nunca. Cuadragésimo Año se da cuenta que el problema ya no es solo los obreros, sino que es una cuestión social y es una cuestión ideológica. Ahí se publicó tres más, una sobre el comunismo, otra sobre el nazismo, ¿no? Y otra sobre el liberalismo, que son tres encíclicas que las tenéis aquí, ¿no? Habíamo bisogno, Mit brennender Sorge y Divini Redemptionis, ¿no? Que son todas las ideologías totalitarias que hubo en el siglo XIX. 20. Después viene Pío XII, que no escribió ninguna encíclica, pero sí habló mucho de temas sociales, sobre todo en torno a las dos guerras mundiales, fruto de muchos radiomensajes. El más importante es cuando habló sobre todo de lo que llamamos el destino universal de los bienes, que lo veremos ahora. Después viene el Concilio Vaticano II y lo que hará, lo importante del Concilio Vaticano II es, claro, si vamos a hacer un juicio sobre la política, la economía, las relaciones internacionales, la familia, la cultura, antes tenemos que saber qué es la persona humana, qué es la sociedad y qué es la acción humana para poder hacer el juicio. Y entonces lo que hará Gaudium et Spes, ¿no? Pues es poner la antropología teológica, entender qué es el ser humano, la sociedad, la actividad humana, para a la luz de entender el ser humano, entenderemos qué se le debe al ser humano y cómo debe vivir el ser humano en el ámbito cultural, político, social, económico. Antes, Juan XXIII había hecho dos encíclicas, uno Mater Magistra sobre las grandes desigualdades del mundo moderno a nivel local y a nivel internacional, y Pacem in Terris puso sobre la mesa los derechos humanos, que es muy interesante. Hasta entonces, desde el año 48, la declaración de la ONU, hasta el 63, que son unos buenos años,
la mayoría del magisterio de la Iglesia, no papal, pero sí episcopal, fue contraria a los derechos humanos por la falta de entender el fundamento de los derechos humanos, que entendía que no era el consenso, sino que era otra cosa. Y entonces Pacem in Terris, de alguna manera acoge los derechos humanos, le pone su fundamento y entonces lo que hará es la primera encíclica del ámbito político, entender qué es la autoridad y cómo se debe entender la autoridad a nivel más local y a nivel internacional y a nivel mundial. Después del concilio, Pablo VI cogió todos estos principios y los quiso leer en torno a un concepto que para él era clave en el mundo actual, en ese mundo que era el desarrollo de todos los pueblos, y es el desarrollo integral y solidario. Octogésima Venies, él se da cuenta de la aspiración del mundo moderno, sobre todo al tema de la descolonización de muchos países, la aspiración de la mujer a la paz y a la igualdad, y todo el tema de las grandes ciudades. Y entonces intentará dar una respuesta a todas las cuestiones del mundo post-industrial. Si seguimos, Juan Pablo II escribió tres grandes encíclicas y a lo mismo que Pablo VI escribió sobre el desarrollo como la clave, Juan Pablo II pone la clave en el trabajo. Entender bien el trabajo es cambiar el mundo económico, cultural y social. Entonces es una encíclica que relee todos los principios a la luz del trabajo. Sollicitudo Re Socialis es muy interesante porque es una lectura teológica, es como el libro de San Agustín de la Ciudad de Dios, que es una lectura teológica, hace teología de la historia, pues ahí también hace teología de la historia de por qué tenemos todos los dramas que tenemos en esa época, que sobre todo es las grandes diferencias entre el norte y el sur, que son consecuencia de la gran polarización entre este y oeste, polarización entre Estados Unidos y Rusia, que dice que es una polarización a cuatro bandas: política, militar, económica e ideológica. Y esa confrontación a cuatro niveles es lo que está haciendo, ¿no? Pues que la gente dedique mucho dinero a esa confrontación y eso hace que se empobrece o que no nos preocupemos del tercer mundo, ¿no? Y entonces, pues lo que pedirá es incorporar el tercer mundo para rompiendo esa polarización a esos cuatro niveles. Después vendría Centésimos Años, que entonces cae el muro de Berlín, parece que ha ganado el liberalismo, y dice, y ahora se ha arreglado todo, ¿no? Pues seguimos igual que antes. Entonces, ¿que no era fruto de la polarización esta? Pues sí que lo es, porque el liberalismo en su entraña, el liberalismo económico e ideológico, porque todas estas palabras como liberalismo son palabras que podrían decir no son unívocas, ¿no? Hay mucha gente que piensa que es liberal, pero la ideología que más ha criticado la Iglesia en los siglos ha sido el liberalismo, pero el liberalismo ideológico, donde es ateo, donde yo puedo hacer lo que me dé la gana, donde no hay una verdad, donde postula el relativismo. Claro, eso Dios no lo quiere. Ahora, entender el liberalismo económico como una promoción de la libertad en el ámbito económico, pues eso sí lo bendice. Por eso hay que ser muy, muy cuidadosos con las palabras que utilizamos, porque palabras como liberalismo, socialismo, depende del contexto histórico, significan una cosa u otra, pero según quien las usa significa una cosa u otra, ¿no? Y entonces el liberalismo ideológico siempre genera hijas revoltosas y entonces es cómo hacemos del liberalismo para que sea humano. Entonces coge todos los instrumentos del liberalismo como el mercado, el salario, el trabajo, la empresa y cómo hacemos que esto sea realmente humano y humanizador. Benedicto XVI, en una encíclica que es Caritas in Veritate, lo que hará es muy interesante, que es, fijaos, cuando el liberalismo que funcionaba con la ley de la oferta y la demanda le dejamos a sus aires, generó la crisis del crack del 29, un drama económico-social espectacular. Hay uno que fue un economista que dijo que la economía no puede ir sola, tiene que ir de la mano de la política. Eso lo dijo Keynes en el año 1936, pero ya 40 años antes, en la Rerum Novarum,
ya León XIII había dicho, o ponemos el Estado en todo el problema este o no lo arreglaremos. Quiere decir que ya se ve, la gente no lee mucho magisterio, ¿no? Y si lo lee mal, ¿no? Pues Caritas Veritate dice, pues ahora que hemos puesto el Estado en la lógica económica, le hemos unido la lógica política, ¿por qué en el 2007 tenemos una crisis que todavía la seguimos padeciendo en parte? Dice, porque le falta a la lógica económica y a la lógica política, le falta la lógica humana. ¿Y cuál es la lógica humana? Pues la lógica humana es la lógica amorosa. Estamos hechos para amar y ser amados. Y la concreta con la lógica del don, la gratuidad y la comunión. Dice, hasta que la economía, la política y todas las realidades sociales no estén todas ellas animadas por la lógica amorosa, siempre tendremos crisis, porque no responden a la verdad del ser humano. Y entonces coge esa lógica amorosa y explica cómo implementarla en la lógica del mercado, de la empresa, de la vida política, de las relaciones, en todo. Después vendría el Papa Francisco, que escribió Evangelii Gaudium, que no es una encíclica, pero os acordáis, ¿no? Pues esta economía mata, y lo que hace es intentar entender que la opción preferencial por los pobres, que es algo que ha dicho el Papa en estos días en España, ¿no? Que dice que hasta que no miremos desde el punto de vista de las víctimas, no arreglaremos este mundo. Lo dijo en Tenerife, ¿no? Hay que ponerse, pues eso es lo que hace el Papa Francisco, poner la opción preferencial por los pobres no como un principio más, sino como aquel que ilumina todos los otros principios. Después, Laudato Si de Papa Francisco, lo que se da cuenta es que muchos de los problemas sociales está íntimamente unido a la cuestión ecológica, que es qué mundo vamos a dejar a los demás o qué mundo estamos destrozando esta casa común. Y por lo tanto, destrozar la casa común es no querer a la gente que convive en esta casa común y no amar a los que vienen detrás, que tienen derecho a gozar de esa casa común. Y por lo tanto, la cuestión ecológica está en la entraña de la fe que opera por la caridad. Está en la entraña. Por eso, esos católicos que dicen que la ecología es solo de los verdes y que no nos toca, no han entendido la verdad de la fe, que en su entraña, que es una fe que opera por la caridad, nos importa los de ahora y los del mañana, y cómo vivimos esa casa común, la cuidamos y hacemos posible que sea verdaderamente humana, pues la cuestión ecológica está, podría decir, en el centro de toda esta realidad. Después, Fratelli Tutti es una llamada a entender que nadie nos es indiferente. Tolerancia cero a la indiferencia. En un mundo a nadie le importa a nadie, el Papa dice, todos nos importan porque todos somos hijos de Dios y llamados a ser hijos de Dios, y por lo tanto todos somos corresponsables de hacer este mundo más humano. Y Dilexit Nos, que es una encíclica muy bonita, el punto final, el último capítulo es la dimensión social de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es si Jesús nos quiere en todas nuestras dimensiones humanas, si no amamos a los que son vulnerables y nos implicamos y los incorporamos a que formen parte de nuestra familia, en el fondo es que no amamos a la gente con el corazón de Jesús. Dicho todo esto, viene el resumen. Ya os digo que cada encíclica podríamos dedicar horas, pero vamos al resumen de, he dicho, principios universales, criterios de juicio, que es lo que irá haciendo en los capítulos 3, 4 y 5, y junto con orientaciones para la acción. Pero ahora vamos a ver los principios universales. Y entonces pone estos 5. Hay alguno más, depende de quién lo explique y cómo lo explique, pero él plantea esto. ¿Cuáles son estos grandes principios que tiene que iluminar el ser humano, la actuación del ser humano en la vida pública? El primero es el que está en el centro, que es la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Que estamos hechos a imagen de Dios, que el ser humano solo le podemos que querer por sí mismo. Y él refleja esa, podríamos decir, es realidad sagrada. Tocar al ser humano es tocar realidad sagrada, y especialmente de los pobres.
Tocar un pobre, decía Papa Francisco, es tocar la carne de Cristo, ¿no? Y estamos hechos a imagen de Dios Trinitario, y Dios Trinitario, pues es un Dios amoroso. Es uno, pero no es solitario, es una comunión de amor. Y por lo tanto, y esa dignidad humana, a la luz de otro documento del Dicasterio de la Fe, que es Dignitas Infinita, explica que tiene cuatro grandes dimensiones. La dignidad ontológica, que no la pierde nadie aunque se porte súper mal, ¿vale? Y por tanto, todo el mundo merece el respeto por su dignidad ontológica. ¿Y cuál es ese respeto de esa dignidad? Es merecedor de un respeto absoluto. Nadie puede ser maltratado, nadie puede ser humillado, nadie puede ser menospreciado y a todo el mundo le debemos quererle por sí mismo, ¿no? Y no instrumentalizarle nunca. Esa es la dignidad ontológica. Es Dios que nos quiere por nosotros mismos. La segunda dignidad es la dignidad moral, que es así crece y decrece, que es si vivimos o no conforme a nuestra dignidad. Y la de Hitler, pues ya se ve que la dignidad moral tiende a cero. En cambio, Maximiliano María Kolbe, su dignidad moral crece y es digna de toda admiración. Es si vivimos o no conforme a nuestra dignidad ontológica. Y esta segunda si crece o decrece. Después hay la dignidad, explica el documento aquí y en Dignitas Infinita, es la dignidad social. La dignidad social es si vivimos en ese entorno que reconoce que toda nuestra manera de vivir merece que sea conforme a nuestra dignidad humana. Y ahí hablamos de una casa digna, hablamos de un trabajo digno, hablamos de un entorno digno, de una cultura digna, y esa es la dignidad social, ¿eh? Que requiere pues el trabajo digno de que requiere que tenga descanso, que tenga un sueldo justo, ¿no? Que se respete al trabajador, que tenga derechos laborales, ¿no? Pues eso es el trabajo digno, esto es la dignidad social. Y habla de la última, que es la dignidad existencial, que es la que hace referencia a las relaciones humanas. Yo puedo vivir en un piso de 400 metros cuadrados, tener pádel, tenis, piscina, pero tener unos padres tóxicos y violentos que lo que hacen es que me destrozan la autoestima y no vivo la dignidad existencial. Es decir, no vivo en un contexto humano que me respete. Esa dignidad existencial, por ejemplo, se vive muy mal en muchas empresas, donde hay mucha presión, mucha tensión, en muchas familias. Esto es lo que se llama la dignidad existencial, ¿vale? De esos cuatro principios, de este principio que se llama original y originante, surge un segundo que sería como la explicitación ética y normativa de esa dignidad, que serían los derechos y los deberes humanos. Aquí en este documento está inscrito, está incluido en la dignidad. En los otros documentos del magisterio lo ponen como un principio más, como la concreción de la dignidad humana de manera ética y normativa. Aquí lo incluye, que es el reconocimiento, la promoción y la tutela de los derechos y los deberes. El tercer principio, que ahora ya sí, que son concreciones de esta dignidad en el ámbito público que se convierten en principios de acción, el primero es el bien común. El bien común no es el interés general, sino es que todos ganen. Y los bienes particulares, cuando se ponen en común, hace que los bienes particulares crezcan, ¿no? Y así, si pagamos impuestos, tendremos carreteras, tendremos educación, tendremos sanidad, ¿no? Y entonces el bien común es mirar que todos ganemos, ¿de acuerdo? Y que las grandes diferencias muestran un mundo injusto, porque todos tenemos más o menos las mismas necesidades. No quiere un mundo igualitario, sino un mundo donde la aspiración a las no grandes diferencias, y eso le dirá Gaudium et Spes, las grandes diferencias económicas, por ejemplo, manifiestan un mundo que es económicamente injusto. ¿Por qué? Porque no es consciente ese bien común, que es que todos tenemos que ir más o menos de la mano. No es todos igual como el comunismo, pero que los más pobres puedan entrar en ese proceso de participar del bien común, y eso a costa de que los que disponen de más hagan participar a los que disponen de menos, para que todos de alguna manera crezcamos
en ese desarrollo integral y solidario que pedía Pablo VI en la Populorum Progressio. El segundo que pone es el de la derecha, el destino universal de los bienes, ¿no? En hecho, fue algo que la patrística lo tenía muy claro hasta la síntesis en Santo Tomás, pero después ya la Alta Edad Media empezó con toda la economía, las ciudades, la apertura al nuevo mundo y una nueva economía mundial, se perdió ese principio y quien lo recupera en el ámbito social es Pío XII en un radiomensaje que se llama La Solemnidad, que nos recuerda que Dios dio el destino de la tierra para el usufructo de toda la humanidad. Y ahora os hago dos preguntas, ¿no? Pues si uno se había dormido, ¿no? Que yo no veo todas las caras, pues sois un montonazo, no somos casi un centenar de personas, pero lo podéis hacer como un ejercicio cada uno particular, ¿de acuerdo? Que son como Santo Tomás resume este principio de una manera como muy clara, ¿no? Que es como intenta explicar el Papa en esta encíclica nueva, ¿no? Pero que Santo Tomás lo hace en la cuestión 66 de la Secunda Secunde y en el artículo primero hay dos artículos muy importantes que sintetizan esto para ver si tenéis claro este principio y si lo vivís. ¿De acuerdo? Entonces yo lo digo, lo pensáis y después os digo la respuesta. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Le es natural al ser humano poseer bienes? ¿Sí o no? ¿Lo pensáis? Respuesta de la tradición de la Iglesia de Santo Tomás. No. Dice, ¿y eso que niega la propiedad privada? Y dice, no, no la niega. Dice, el único que es amo es Dios. Nosotros somos usuarios y administradores de estos bienes que Dios ha dado a toda la tierra. ¿Eh? ¿Entendido? Yo no soy el amo de mi reloj. Soy el que estoy usando y administrando mi reloj y lo administro yo, no lo administráis vosotros. ¿No? En ese sentido, quiere decir que tengo propiedad, pero, pero no soy amo en el sentido que yo puedo coger el reloj, tirarlo al suelo, romperlo, porque no me gusta, porque entonces niego que Dios destinó el uso de los bienes de la tierra para el usufructo de toda la humanidad, usuarios y administradores. Y segunda idea, artículo 2, también la pregunto y respondéis internamente, y es, ¿le es lícito al ser humano usar y administrar estos bienes como propios? Dejo unos segundos, lo pensáis. Respuesta de la tradición y de las enseñanzas de la Iglesia. No. Dice, ¿cómo que no? Dice, no como propios, en el sentido que puedo disponer como me dé la gana, que si quiero coger un billete de 5 euros o de 100 euros lo rompo porque es mío, porque eso es vivirlo como si fuera propio. Entonces los puedes usar y administrar propiamente, pero no como propios, sino como comunes, en el sentido de comunicarlo a quien pasa necesidad. Este cambio de chip, eso quiere decir que niega la propiedad privada. Dice, no, lo que pretende el destino universal de los bienes es que todos tengamos propiedad privada suficiente para vivir con dignidad, que es muy distinto, o sea, no la niega, defiende como un derecho natural la propiedad privada, pero no como un derecho absoluto, sino subordinado a este destino universal de los bienes, que es que todo el mundo pueda tener esa propiedad privada necesaria para vivir con dignidad. Eso daría para explicarlo bien y entenderlo, entender que esto no es comunismo, ni es liberalismo, ni es socialismo, sino que es la doctrina social de la Iglesia, pues necesitaría un poquito de tiempo y por si quiero explicar la encíclica va a ser imposible. Dicho esto, el tercero es la subsidiariedad, que es lo que puedo hacer yo que no lo haga el de arriba, y donde yo no llego que el de arriba me ayude. En el fondo es la promoción de la libertad y la creatividad humana. Lo que puede hacer el ayuntamiento que no lo haga la Generalitat. Lo que puede hacer la Generalitat que no lo haga el Estado español. Lo que puede hacer el Estado español que no lo haga la Unión Europea. Y allí donde el Estado no llegue, que la Unión Europea le ayude. Ahí donde la Generalitat no llega, que el Estado le ayude. Donde el ayuntamiento no llega, que la Generalitat le ayude. Y esto hace eficiente el sistema político, económico, social
pero hoy en día no funciona así, aunque Europa se construyó en función de este principio. Después hay otro principio que es la solidaridad, que es reconocer podríamos decir que todos somos corresponsables de todos. Y a mí me gusta decir, la definición clásica es la firme y constante determinación por el bien común. Pero a mí me gusta decir que es cuando más débil es el otro, más reclama mi solicitud. Nadie me es indiferente. Y el último que pone, que es la justicia social, que es cuando en los tratados de justicia clásicos solían poner tres tipos de justicia. La justicia computativa, que son entre iguales. Yo te doy tres gallinas, tú me das un saco de patatas. Después la justicia distributiva es la carga que pone el Estado a cada ciudadano. Y entonces eso se llama justicia distributiva. Pero después las obligaciones de cubrir, de vivir nuestras cargas con respecto a la autoridad, esto se llama la justicia legal. Pues la justicia social es estas tres justicias vividas impregnadas de caridad, porque la plenitud de la justicia se vive en el amor. No hay justicia sin amor, pero no hay amor sin justicia. ¿De acuerdo? Y entonces, esa relación entre justicia, amor y misericordia es lo que se llama la justicia social, que no voy a explicar más, pues si no, no seguiremos. Entonces ya he explicado la dignidad ontológica, he explicado el destino universal, ya he explicado la solidaridad y la subsidiariedad. Y entonces empezamos el capítulo tercero, que es ¿qué es la inteligencia artificial? Ahí sería muy interesante releer Antigua et Nova y sobre todo entender cómo funciona la inteligencia artificial. Yo digo que gran parte de los problemas que a mucha gente le suscita la inteligencia artificial, ¿no? Pues es que no entienden cómo funciona técnicamente la inteligencia artificial. Cuando dicen si piensa por sí solo, ¿no? Si decide sola, si tiene conciencia, si tiene sensibilidad, si se emocionará, ¿no? Con todas estas preguntas que hace la gente, ¿no? Y que incluso algunos, ¿no? Pues ingenieros que dicen que sí, que llegará, y filósofos, pues en el fondo, podrías decir, yo como soy ingeniero de telecos y he programado en lenguaje máquina, ¿no? Pues entiendo que es un mundo de unos y ceros que suben y bajan, que se mueven para arriba y para abajo, y que cuyos resultados son unos y ceros, donde en todo ese proceso los chips que gestionan todas esas movidas, pues no saben ni lo que ven ni lo que sale. O sea, que no saben nada y no entienden nada, sino que son algoritmos estadísticos que dan una serie de resultados, ¿no? No es como nosotros que sabemos sumar y restar, que 2 más 2 es 4. La inteligencia artificial, cuando dice que 2 más 2 es 4, es la estadística más probable a la luz de haberse entrenado, de haber dicho que primero era 3, que primero era 1, después era 5, después 7, y le han ido diciendo que no, que no, que no. Cuando después de millones de veces decirle que es 4, cuando le preguntas 2 más 2, estadísticamente me da 4, pero no es que sepa sumar, ¿no? Entender esto es muy importante, porque entonces nunca entenderá. Yo digo, para que lo entendáis, un robot el día de mañana que serán casi, ¿no? Como los de Blade Runner, que se emocionarán cuando te vean llorar y te darán un abrazo. Pues sí que llorarán y te darán un abrazo, pero no saben lo que es llorar y no saben lo que es un abrazo, sino que es un algoritmo que te verán llorar y entonces digitalizan esta imagen, y a través del sistema artificial que es una red neuronal artificial que va ponderando cosas, sale estadísticamente que tengo que activar con unos y ceros algo que no sé qué es, pero que resulta que el que lo ha diseñado ha puesto un motor, que es una bomba de agua, que mueve agua por un lagrimal del robot que se pone a llorar. Pero todo el sistema no sabe ni que tengo agua, ni que tengo un robot, ni que es llorar, ¿no? Y cuando te abrace es porque te habrá programado que tiene que cogerte y rodearte con esos brazos que tiene, pero no sabe lo que es abrazar, ni siente, ni nada. Entonces, cuando la inteligencia te dice que es un gato, no saben lo que es un gato, ni lo sabrá nunca, ¿no? Y me explico, o sea, entender esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra inteligencia es corporal, tenemos sensaciones, nos emocionamos, somos cuerpo y por tanto no entendemos solo racionalmente. La inteligencia artificial es funcional, efectiva, estadística, de resultados, ¿no? Y por eso no puede tener conciencia, no puede tener
¿no? Y entender esto es muy importante, que eso le dedica este tema para distinguir la inteligencia humana, que es una inteligencia que no es solo racional, es sensible, es emotiva, es corporal, donde captamos el mundo, somos capaces de conocer la realidad en sí misma, ¿no? Yo por eso cuando veo algo llorando me emociono y siento con él. El robot hará ver que siente con él, pero no saben lo que es sentir, lo que es llorar, no saben nada, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y entonces, ahora que la inteligencia artificial da resultados más rápido que nosotros, tiene más datos que nosotros, es mucha más efectiva que nosotros y que simula mucho mejor que nosotros, a veces la inteligencia artificial, nosotros hacemos teatro en casa, cuando ves a alguien de casa que está triste, simulas que está triste porque si no después te machaca y entonces simulas ahí pobre, ¿no? Y hago teatro y a veces se me pesca que no estoy haciendo teatro, sino que estoy haciendo comedia. Y entonces todavía duele más, ¿no? Pues en el robot no sabrás ni que hace teatro ni comedia, sino que hará lo que está programado que haga, ¿no? Y entonces ya empezamos con un tema que es muy importante, la inteligencia artificial, que es lo que llaman, ¿no? La accountability, ¿no? Que es la responsabilidad. Es decir, la inteligencia artificial da resultados, da datos, capaces de poner en marcha procesos y dinamismos. Por eso digo que genera cultura. Yo digo, si uno va a preguntar a un broker dónde invierto, dice, pregúntale a la inteligencia artificial porque tiene en acto todos los datos de todas las bolsas del mundo y los movimientos de los últimos meses, de las últimas semanas y de los últimos días y de los últimos minutos y por lo tanto el resultado que te dará es mucho más eficiente. Ahora, si le dejas que decida él, que mueva todo tu dinero, tú no sabes si invierte en empresas que promueven el aborto o la guerra o cosas de biotecnología que están destrozando el ser humano, ¿no? Y entonces vas viendo, o sea, si le dejas decidir a la inteligencia artificial, dices, ¿qué va a pasar? Que el que ha hecho programa, yo lo explico gráficamente para que entendáis este capítulo, ahora compro un coche, ¿no? Autónomo, imaginaos, ¿no? Que alguien ha digitalizado todos los escenarios posibles que se puede encontrar el coche y como es autónomo tiene que tomar decisiones. Y entonces he ido entrenándole con algoritmos que tiene que hacer cuando en esos escenarios digitales que yo le he mostrado tiene que hacer. Y entonces resulta que en uno de esos escenarios resulta que el coche va demasiado rápido y hay una mamá que con un bebé en el cochecito, viene un viejecito que está atravesando la calle, pero yo voy por una calle que a la derecha hay un muro y a la izquierda hay un precipicio y que si dices, tengo que decidir. Entonces, quien ha diseñado el algoritmo, si era neomaltusiano, lo que va a hacer el coche es se va a cargar a la mamá con su pequeño. Si el que ha diseñado el algoritmo era proutanásico, lo que va a hacer el coche es atropellar al viejecito y seguir adelante. Y si es altruista, lo que va a hacer el coche se va a tirar precipicio abajo y me voy a morir yo. Y dice, ¿quién compra un coche así? ¿No? Y dice, ¿y de quién es la responsabilidad? Del GPS, del que ha comprado el coche, del que lo ha vendido, del que ha hecho el algoritmo, de quién ha hecho la inteligencia artificial. Pues todo esto detrás tienen y hay personas que han decidido todo eso. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es, la idea clave de este capítulo es que la inteligencia artificial no debe dominar nunca el ser humano, sino que el ser humano debe dominar siempre la inteligencia artificial. Es un cambio muy importante, ¿no? Y por lo tanto, en las decisiones, que tengamos la última palabra, que no le dejemos que lo domine todo. Imaginaos en las guerras, ¿no? Que estadísticamente y cómo ha sido entrenada, va decidiendo, ¿no? Tomar partido por enviar una bomba, por enviar drones, por hacer explotar, sin el control humano la que se organiza, ¿no? Y por lo tanto es que la inteligencia artificial no debe dominar el ser humano, sino que debe ser una herramienta y un instrumento bajo el dominio del ser humano que debe tener siempre la última palabra para que nos ayude a construir una ciudad verdaderamente digna del ser humano.
¿no? Como a mí me ha ayudado a hacer este PowerPoint que si no me dedicaba una semana de trabajo y me ha significado 5 minutos, ¿de acuerdo? Y a esto de intentar que la inteligencia artificial no mande sobre nosotros, es lo que el Papa dice, desarmar la inteligencia artificial, ¿no? No solo desde el punto de vista de los armamentos, sino desde el punto de vista de la economía, que no mande ella. Porque claro, si dejamos que decida económicamente todo, siempre es resultados, que es más eficiente, donde gano más dinero, que saco mayor interés. Entonces, un mundo que funciona así es un mundo que menosprecia la debilidad, la vulnerabilidad de los pobres, ¿no? Y entonces la gran pregunta es, ¿qué hace, no? ¿Cómo hacemos que la IA sea más humana? Y por lo tanto es cómo ésta nos puede ayudar o no a amar más y mejor. Este es el gran principio moral con la que debemos leer la inteligencia artificial. Pero ahí hay una idea que era muy importante, que en las primeras diapositivas lo he puesto cuando ponía que el norte era Dios, pero en la imagen ponía que a la derecha había la limitación humana, la vulnerabilidad humana. Y entonces, en este capítulo toca una idea que es muy bonita, que es que el ser humano es humano justamente porque está limitado. Y nuestros límites nos hacen descubrir nuestra verdad. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento ajeno es como la gran luz para descubrir que estoy hecho para amar y ser amado. Y por eso, si quito o hago un mundo que voy a eliminar las limitaciones, que allí es cuando habla de las dos grandes ideologías, que es el transhumanismo y el poshumanismo, que lo que pretenden es romper con todas las limitaciones humanas, incluso la muerte, es el super bienestar, ¿no? Es la superinteligencia, ¿no? Es la super longevidad, es decir, que no nos moramos nunca. Si pensamos que este mundo es el que nos hará feliz, pues vamos bien arreglados. Y dice, pues un mundo así hará que quien no tenga el bienestar, pues nos lo liquidamos o es de segunda categoría. Y entonces, la frase no la dice el Papa aquí, pero la utilizó Benedicto XVI en la Spe Salvi, que dice, un mundo que menosprecia la limitación, la vulnerabilidad, la pobreza, la limitación, se vuelve cruel e inhumano. Y eso es aquello que os decía, que la inteligencia artificial no es una mera instrumento, sino como todo su dinamismo interno es hacer eficaz estadísticamente los resultados finales, es una función de eficacia. Si la dejas que éste sea el criterio que guíe el mundo moderno, entonces la vulnerabilidad, la limitación, eh, habrá que acabar con ella. Punto final. Es un mundo que menosprecia los pobres, los enfermos, los mayores que necesitan de los demás y acabará siendo un mundo cruel, inhumano. Un mundo que menospreciará las limitaciones, que menospreciará lo que es verdaderamente humano y que nos enseña a ser humano, a aceptar nuestra condición de criatura, el ser humilde, que es el fundamento de todas las virtudes que nos hacen mejor personas, ¿no? Y claro, perder esto sería perder la humanidad. Por eso, o humanizamos con normativas, entonces todos los criterios de juicio y las orientaciones de acción que os decía que va pidiendo el Papa son medidas en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito educativo, en el ámbito médico, en el ámbito cultural, ¿no? Poner medidas a la IA para que no favorezca por ese dinamismo interno que tiene de promover un mundo solo de éxito, de funcionalidad, de eficacia, que nos haga perder de vista que no estamos hechos para ser un mundo eficaz, sino que el fin del ser humano es un mundo que sepa amar, que es muy distinto. Que eso no niega que a veces es interesante ser eficaz, pero para amar más y mejor. Podemos mejorar la economía para distribuirla mejor. Por lo tanto, el aplicar la inteligencia artificial a la economía
para serla más rendible y que llegue a más gente, pues súper interesante. O utilizar la inteligencia artificial en el mundo ecológico para prever terremotos y para prever crisis y para poder encontrar respuestas a muchas cosas es súper interesante. Ahora, si la utilizamos para otras cosas, nos volveríamos, como decía Fratelli Tutti, que la tecnocracia con el relativismo nos volvemos en destroyer del mundo que tenemos, ¿no? Y por eso es qué corazón ponemos detrás de la IA para que de verdad sea humana. Y entonces, en el último capítulo, pues es poner ese corazón a la IA. ¿Y cómo se hace? Y lo irá haciendo, ¿no? Pues por vía de estas 5 vías que pongo aquí. Primero, desarmar nuestros corazones, que es desarmar las palabras, es desarmar el otro no es nunca un enemigo, nunca un enemigo, ¿no? Y eso es lo que hay que entender, porque en el fondo vivimos en un mundo donde parece que el otro es siempre un enemigo, ¿no? En cómo nos hablamos, como... La segunda es construir la paz en la justicia. Dices, una de las grandes aspiraciones humanas es la aspiración a la paz. Y por lo tanto, pues ya se ve que si dejamos a la IA que decida en el ámbito bélico, ¿no? Pues es como esas películas, ¿cómo se llamaba? Algo de Game, War Game, una cosa así, ¿no? Guerras, el juego de la guerra, ¿no? Que hay el uno, el dos, que al final si le dejas a las máquinas que vayan decidiendo ellas mismas, acaban generando una guerra mundial donde se acaba el mundo entero y todos salimos perdiendo, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo buscar la justicia junto con la IA? Yo tuve la suerte de participar en una iniciativa de la Fundación Volkswagen de cómo utilizar la inteligencia artificial en los servicios sociales públicos. Y entonces fue muy divertido porque montaron 5 equipos, uno en cada continente. El de Europa se hizo en Montserrat y cogieron personas de distintos ámbitos, podríamos decir, sociales. A mí me tocó, fuimos 2 de Cáritas de Barcelona, pero había gente de muchas partes de Europa con ideologías, planteamientos distintos, para estudiar los algoritmos para ser en lo menos discriminatorios a la hora de ayudar a los pobres a través de los servicios sociales utilizando la IA. Fue interesantísimo. Entonces, cómo hacer estos algoritmos era jugar entre nosotros, unos eran ricos, otros pobres, otros tenían educación, otros no, y cómo los recursos que teníamos los gestionábamos para hacer posible que todos ganáramos, ¿no? Y entonces fue 2 días jugando entre nosotros como al Monopoly y lo que fue muy divertido al final de este estudio que se hizo, y lo dirigía uno de la Universidad de Gerona, que cada continente, los algoritmos para los servicios sociales menos discriminatorios eran distintos, porque pensamos distinto en cada continente. ¿No? Pues eso, ¿no? 3, lo que dice aquí, asumir la mirada de la víctima. No tenemos que ver las cosas desde los poderosos, a ver cómo gano más, cómo salgo ganando, sino siempre mirar desde la víctima, que eso hará que cambiemos la perspectiva de cómo usar todo para que podamos que las víctimas, los que pierden, puedan entrar y hacer un mundo más humano. El cuarto, no ser utópicos, ni que no se puede hacer nada, que no ser utópicos de aquí no podemos hacer nada porque sí podemos hacer, no, ni ser, podríamos decir, que lo vamos a cambiar todo porque la realidad es muy compleja. Entonces, ser muy realistas y hacer lo que podemos, pero implicarnos para hacer lo que podemos. Como decía uno, yo resumo este cuarto punto, es decir, ¿queréis cambiar el mundo? Pues mira, hace falta 4 cosas. Primera, soñar en grande. 2, empezar por lo pequeño. 3, empezar ahora. Y cuarto, no esperar a que te inviten. Pues esto es el sano realismo. Si esperas a que te inviten para empezar a hacer algo, ahora si no sueñas en grande nunca harás nada, ¿no? Pero has de empezar por lo pequeño, que ¿no? Es como aquello que dice, cuando me jubile haré voluntariado. Este no hará voluntariado en su vida, ¿no? Pues ¿por qué? Porque se engaña. Y la última, pues implicarnos a todos. Todo eso requiere
esa cultura del encuentro, la cultura de la negociación, ¿no? Para mirar que todos ganemos. Punto final, la conclusión. Es muy bonita la conclusión porque nos propone, yo pienso que hace el programa de lo que será el pontificado de León XIV, ¿no? Y que son estas palabras, ¿no? Dice, nos invita a ser arquitectos sabios que edifiquen bien el mundo. ¿Eh? ¿Cómo? Y ahora viene su programa pastoral, guiados por la encarnación, la Eucaristía y el Magnificat, que será el primer punto del programa en 4 partes. Una fe que contempla el designio de Dios Padre. Es cómo Dios nos ha pensado, cuál es nuestra fe de Dios en el mundo y que esa fe de entender por qué Dios ha encarnado es entender la verdad del ser humano, fundamentados en la Eucaristía, a cuya luz entendemos la verdad del ser humano y que ahí encontraremos toda la vida de la Iglesia nace en la Eucaristía y se dirige a la Eucaristía y por lo tanto en la Eucaristía encontraremos la luz para entender cómo vivir y la fuerza para vivirlo. Y el Magnificat, que es ese canto de María que derroca a los poderosos del solio y enaltece a los humildes, queriendo decir, vamos a hacer un mundo justo de verdad. ¿No? Primer punto. Dice, estamos llamados a ser no espectadores resignados, sino constructores activos de la civilización del amor. Y eso es el punto 2, ¿no? Que es la caridad que nos une en un único cuerpo eclesial, ¿no? Que dice, es una fe que opera por la caridad, dirá San Pablo, y la caridad es, y como dirá Benedicto XVI en la Deus Caritas, es la fuerza que guía toda la doctrina social de la Iglesia. Es el gran principio la caridad, ¿no? Y por lo tanto, ahí nutriéndonos otra vez de la palabra de Dios y de la Eucaristía, junto con la Virgen. 3, la esperanza que sostiene nuestra acción en el mundo. Que es verdad que es todo muy complicado, pero que no olvidéis nunca que el mundo lo lleva a Dios, es el Señor de la historia, no nos ha abandonado y Él sabe más y sigue actuando a la historia y ha dejado a la Iglesia en la historia para que con su doctrina y su acción sean capaces de hacer un mundo verdaderamente humano. Y último punto, una llamada a la oración, que es donde aprenderemos a ver este mundo así, aprenderemos a entendernos que debemos implicar este mundo y aprenderemos a no cansarnos ni a no perder la esperanza, porque Dios tiene la última palabra. Sin la oración perderíamos de vista todo esto. Por eso me parece que esta conclusión es muy bonita porque a mí me da que va a ser como el programa pastoral a cuya luz el Papa irá ahora poniendo puntos para ir como esas orientaciones para la acción, para construir en positivo este nuevo mundo utilizando de esos instrumentos que el nuevo mundo nos ofrece. Y ahí para vivir todos estos 4, podríamos decir, orientaciones para la acción, va poniendo como también como orientaciones concretas, que seamos muy fieles a la verdad, que invirtamos mucho en educación, porque ahí nos jugamos el futuro. 3, que cuidemos mucho nuestras relaciones, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Que es esa dignidad existencial y que amemos con pasión la justicia y la paz, ¿no? Punto final, en el tiempo de la IA también puede ser un paso en el que el Espíritu Santo haga madurar la civilización del amor. Como podéis ver, ni ha perdido la esperanza, sabe que Dios lleva la historia, pero que es un momento nuevo que con todos estos nuevos instrumentos tenemos que saberlos utilizar para cambiar el mundo que nos encontramos, que es apasionante, pero va a ser muy complicado. Punto final. Perdonadme que quizá me ha alargado un poco, No, pero no. bueno. Muchas gracias. Pues, Estoy Joan, dentro de la hora y llevo 1 hora y cuarto, perdonadme.
Pero es que se ha hecho muy corto, la verdad. Impresionante. Eh, Yo dejo de eh, compartir la pantalla, vale. ¿no? Alicia, si quieres pasar las preguntas que hay en el chat, por favor. Sí, Alicia le ha pasado una cosa, que se me ha colgado el Zoom y ahora me han desaparecido todos los mensajes del chat y no puedo ver nada. Bueno, creo que habían... Había solo dos preguntas. Sí, Una era de Antonio, basta. no recuerdo, Costa, y otra era de Francesc Cardoner. Maria Pilar, ho pots mirar tu, Sí. això? Sí. Antonio Costa preguntaba si no nos ponemos todos de acuerdo a nivel mundial, al menos a nivel regional, Europa, Iberoamérica, aunque sea algo mínimo, la Unión Europea ya no tiene como buscador predeterminado para sus funciones Google, sino uno francés. No sé si entiendo mucho la pregunta. Yo sí, que están intentando hacer, como a la luz de toda esta inteligencia Sí. artificial, una que cumpla todas estas normativas, que Ujú, evidentemente no tiene, podríamos decir, la creatividad que tienen las otras, pero que garantiza que está ujú, dentro de este, podría decir, modelo más humano de inteligencia artificial. Podríamos decir, yo pienso que alguien tiene que empezar a hacer modelos de este tipo. ¿eh? No es el único este. Hay maneras también de reeducar la inteligencia artificial en humano y en católico. Por ejemplo, hay una web que se llama Human Code AI, que funciona con este criterio. Hay, por ejemplo, la Conferencia Episcopal Americana ha filtrado la inteligencia artificial de tal manera que ofrece un servidor de inteligencia artificial entrenado con el ámbito católico de tal manera que todas sus respuestas siempre serán de acuerdo con la visión católica del ser humano, ¿no? De eso hay cada vez más, ¿no? En ujú. España hay uno que sacó una página web que se llama Human Code AI, que hace esto, y yo lo he probado, y con 3 prompts solo la reeducas y es espectacular a partir de entonces, si la tienes de pago y mantiene los codes anteriores, que entonces no te dice ninguna barbaridad en ninguna otra pregunta que no sea conforme a la verdad del ser humano. O sea que en ese sentido tiene razón, pero también es verdad que como los otros no ponen medidas, pues tienen muchos más resultados, van haciendo pruebas y están mucho más avanzadas. Ahora, de todas maneras, yo pienso que el papel que está haciendo Europa poniendo regulación es como fue Europa de alguna manera al principio, ¿no? De poner una ética en mundos donde había castas, donde asesinatos, donde podríamos decir mataban seres humanos para adorar a Dios, y entonces era el dar criterio para que poco a poco el mundo también vaya haciendo suyo estos criterios, aunque los criterios de la Unión Europea no todos son verdaderamente humanos, ¿no? Hay mucha ideología en muchos de los criterios de la, de la Unión Europea, pero sí. Muy bien, muchas gracias. Y la segunda pregunta de Francesc Cardone dice, buenas tardes, buenos días. Has dicho que León XIII dijo que si no hay un poder mundial, si no hay una No, normativa mundial, no podremos regular la IA. Pero yo pregunto, en el cerebro humano no hay una neurona que domine a las otras y funciona. La humanidad dice el Evangelio que seamos uno, como el Padre y yo somos uno. Seguro que no es posible la Nueva Jerusalén sin un poder humano que controle a los que pretenden acaparar el bien común? Yo creo que sí en que es re- posible, pero debemos salir de la tentación de Babel para fiarnos de la plenitud de la Nueva Jerusalén. ¿Qué opinas? o sea que es una persona, para nos coneixem personalment, no? Al cual admiro y quiero, pero es un poco utópico, ¿no? Y la respuesta del magisterio de la Iglesia no es León XIII que dice la necesidad de una autoridad mundial. León XIII es que sin el Estado no se arregla la cuestión obrera. Pero el que dijo que sin un Estado, sin una autoridad mundial, no habría paz en el mundo, eso fue Juan 23 en la Pacem in Terris, que después los otros documentos han ido sustentando esta misma idea. Benedicto XVI no la promovió demasiado, pero Francisco la ha vuelto a promover otra vez, ¿no? De que hace falta una autoridad mundial. Pero sí que tiene claro la Iglesia que el que haya autoridad
es de derecho natural. Está en la entraña de la naturaleza humana la necesidad de una autoridad, ¿no? Si todo el mundo se quisiera y fuera generoso, ¿haría falta una autoridad? Y la respuesta de la Iglesia es, hace falta autoridad. La autoridad no es para mandar, es para coordinar, es para equilibrar, es para promover, es para potenciar. Y por lo tanto, la autoridad, eso es de Pacem in Terris de Juan XXIII también, ¿no? Que declara que el que haya autoridad es de naturaleza humana. Está inscrito en la ley natural y es de derecho natural. Ahora, ¿cómo sea esta autoridad? ¿No? Pues puede ser de muchas maneras. Y por eso la Iglesia nunca se ha jugado en un sistema político concreto. No es, puede ser una autoridad mundial. La que propone Juan XXIII es que tenga autoridad moral, pero sustentada en el principio de subsidiariedad, manteniendo las naciones y los estados que hay actualmente, pero vinculados por vínculo de subsidiariedad con esa autoridad mundial que solo tiene que gobernar en aquello que realmente sea para el bien de todos. En lo demás no. Es justamente el principio que tiene que regir esa autoridad mundial es el de subsidiariedad. Por lo tanto, no tiene potestad para mandar sobre las otros tipos de autoridades más estatales, nacionales o locales. Esa sería la idea. Ujú. Siempre hará falta una autoridad. Muy bien. Tenemos un par de preguntas más. Mossèn, si tiene tiempo y le Sí, parece, las leemos y sí, ya sí. damos por terminada la sesión. Perfecto. Y la gente que se vaya a ver el partido, los interesados. A ver, tenemos una pregunta de Fernando. Entiendo que esta encíclica hace un diagnóstico muy acertado de la situación en cuanto a la IA y propone una serie de vías sólidas con objetivos para conseguir que no genere riesgos para nuestra magnífica humanidad. Me gustaría saber si la Iglesia tiene previsto identificar y construir instrumentos concretos y de aplicación práctica para conseguir dichos objetivos, teniendo en cuenta que los intereses de los promotores de la IA no son precisamente esos y que tienen muchos mayores recursos económicos y una capacidad de influencia enorme sobre miles de millones de personas. Y tiene toda la razón y más. Y es verdad, yo por ejemplo, ah, tengo varios cargos en la diócesis. Uno me lo han dicho, delegado de pastoral social, pero además soy profesor de moral y además soy ingeniero. Entonces, todo el mundo de Barcelona y de España que está teniendo iniciativas de cómo humanizar la IA, le escriben al señor cardenal de Barcelona, oiga, pienso que tendríamos que hacer algo, oiga, tengo una idea genial, ¿cómo puedo llegar al Papa? Y entonces todos estos, el obispo me los reenvía, y entonces yo he quedado con varios de esta gente, les escucho, les entiendo, les acompaño, hacemos lo que podemos. Y entonces, es decir, que es verdad que la Iglesia tiene que ponerse las pilas. Es verdad, fíjate lo que os he dicho, la Conferencia Episcopal Americana ha hecho un servidor de IA, ¿no? Donde garantice que todas las preguntas que se les haga a través de ese servidor interno lo han reeducado en criterio católico. Y eso cada vez hará falta más hacerlo para ir garantizando. Quien ha hecho esto, eso se puede hacer, cada vez hay más gente, hay gente que habría que hacer empresarios con criterio católico que eduquen su IA en el criterio del bien común. Por ejemplo, pues hay gente, ¿no? Pues que está promoviendo una economía del bien común, ¿no? Hay varios hoy en día que están promoviendo la economía del bien común, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿cómo reeduco la IA de las empresas que quieran que las respuestas que me dé piensen global, para que todos ganen? Pues esto, si encontráramos empresarios que estuvieran dispuestos a entrenarla así, el bien que haríamos es espectacular, ¿no? Entrenar la IA en el ámbito político, pues gente se dedica a la política que le ayude a entrenar la IA en el ámbito político. Y yo he dicho los dos grandes o los tres grandes principios por orden de preferencia del Papa en esta encíclica que guían la reflexión. El primero es la dignidad humana, la segunda era el bien común, que todos ganen, y el tercero es la justicia social. Esos son los tres grandes principios
a cuya luz el Papa intenta hacer los criterios de juicio y aportar las orientaciones para la acción para ir humanizando la IA. Pero que esto tiene que salir mucha gente y dices, ¿y es tarea de la Iglesia? Digo, sí, pero no solo la Iglesia institucional. También sois Iglesia todos vosotros. Y aquí delante mío, pues hay muchos empresarios, hay gente que se dedica a la vida política, gente que estáis en el ámbito educativo, gente que que sois promotores del mundo cultural. Entonces hay que, entre todos, ir forjando esas IAs en esos mundos que, como sabéis, la IA va teniendo etapas, ¿no? Y ahora estamos en una nueva etapa de la IA que es la época de los agentes de IA, ¿no? Que no voy a explicar porque no acabaríamos nunca, pero los agentes de IA es la IA que ya te entiende, sabe lo que quieres y te ayuda a llegar al final sin que tú se lo preguntes, sino que es él que te va guiando y entonces hay agentes del mundo, por ejemplo, jurídico, agentes del mundo de la arquitectura, agentes del mundo. Y entonces, pues hay que idear agentes del mundo, podríamos decir, que en las decisiones que tome la IA sean éticas. Y tendríamos que entrar gente del mundo de la ética, del mundo de podríamos decir, humanistas, filósofos, teólogos, que ayudemos a forjar esa IA con criterio verdaderamente humano. Y sé que en la Unión Europea, ¿no? Pues la comisión que está intentando regular la IA y humanizar la IA, sé que hay incluso teólogos, ¿no? Ujú. Que entonces sí que hay que hacerlo, pero es lento y imaginación al poder, pero sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien, pues vamos con la última pregunta. Esta es muy concreta, es de Marc, que le da muchas gracias y le dice que siempre es un placer escucharle. La pregunta es, con relación a la inversión en educación y formarnos para vivir humanamente en el mundo digital y acompañar a los jóvenes, ¿recomienda alguna fuente, lectura o similares, en particular para profesores de educación secundaria? Eh, yo la verdad, como miro el mundo de una manera por los documentos más global, yo digo el mundo educativo, ho dic en català, té un greu problema, ¿no? Eh, de- va a tener un problemazo porque va a hacer cuatro super sabios y 300 millones de inútiles, ¿no? Porque un mundo que tiende a la comodidad, antes cuando estudiamos nosotros, ¿no? Pues nos ponían un problema y pues investiga lo que ahora era el trabajo de Fida Grau, ¿no? Pues entonces ibas a las bibliotecas, leías, hacías síntesis, ibas relacionando y acababas dando una respuesta y era tu solución, ¿no? Que habías leído, habías memorizado, habías relacionado, habías aprendido, habías visto alternativas, habías reflexionado cuál era más coherente, habías tomado posición y habías aprendido un montonazo, ¿vale? Ahora tú le das este trabajo a un chico, lo pregunta a la IA que sabe mucho más, tiene todos los libros, le da un resultado y el chaval ni se lee el trabajo. Yo que estoy profesor en una universidad real de hace muy poco tiempo, un trabajo de casi 40 folios, ¿no? Que me entrega el alumno, le digo, mira, a ver, explícame un poco lo que has puesto aquí, a ver qué sabes, ¿no? Y de esta frase de aquí, ¿qué significa? Y dice el alumno al profesor, ay, es que no la entiendo, ¿no? Pero no la has escrito tú. ¿Me explico? O sea, ni había leído el trabajo que había hecho, ¿no? Y yo ahora cuando no pongo, hace tiempo que no pongo un trabajo, pero alumnos de planes anteriores todavía tienen y me entregan un trabajo, le digo, mira, yo no te valoro el trabajo. Digo, ahora con el trabajo te voy a preguntar solo sobre el trabajo. Cuando estés preparado me llamas. Pues uno me entregó el trabajo hace 4 meses, todavía no me ha llamado porque no tenía ni idea de lo que ponía el trabajo, o sea, porque me había entregado un trabajo que era espectacular, pero no había leído en el trabajo, ni lo había asimilado, ni lo había entendido, ¿no? Y dices, claro, con gente que trabaja así, que además los van aprobando, serán gente que no sabe nada, porque el resultado final tampoco saben si es verdad o mentira. Yo cuando la IA me hace un trabajo, yo puedo decir
si sabe, si no sabe, si se equivoca, si se ha dado cosas importantes, que ha dado de prioridad, porque todavía en mi ámbito sé más que ella, pero eso con los que sube, y por eso o los educamos sin IA para que aprendan a tener criterio, o sea un problemazo, y que lean libros, y que hagan resúmenes, y que hagan síntesis, y por eso, y además muchísimas, por ejemplo, el año que viene en China ya han suspendido 8 carreras universitarias. ¿Por qué? Por ejemplo, una de ellas, traducción. ¿Para qué voy a enseñar a la gente traducción cuando ya lo hace la IA en tiempo real y lo hace ya los iPods nuevos, que yo te hablo en catalán y tú me escuchas en chino y nos entendemos los dos? ¿Para qué voy a dedicar a un tío que dedique 5 años a estudiar cuando me lo hace la máquina y no he perdido ni un minuto? ¿Me explico? ¿No? Dice, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pues quien dice esto, dices, pues habrá que estudiar carreras, muchas carreras van a ser inútiles porque te lo hará todo la IA, ¿no? Y dices, y habrá que ver pues carreras que nos enseñen a pensar, a tener criterio, a discernir, y como no les eduquemos en este ámbito y les dediquemos solo a lo técnico, van a ser unos perfectos inútiles humanos. O sea, el mundo educativo tiene un reto aquí delante espectacular, enorme, ¿no? Sé que se están escribiendo cosas, pero no estoy, no estoy metido en la bibliografía actual sobre todo esto. Yo veo lo que está pasando, ¿no? Porque me doy cuenta de lo que veo en mis alumnos, ¿no? Y- Sí, pero sí. bueno, bueno, habrá que, Pilar, no Sí, se te sí, oye. María Pilar tiene el micro apagado. Sí, Sí, está muy intentando Ah, bien. hablar. No Muy digo bien, que Elena. seguiríamos largamente, sí. pero tenemos que acabar. Sí, La verdad nos es vamos. que el poder de convocatoria ha sido máximo. Ha habido gente que se ha quedado fuera, no ha podido entrar, pero esperemos que puedan ver la grabación. Yo para terminar pensaba, ¿no? que después de esta sesión tan interesante nos anima, tanto si la hemos leído como si no, la encíclica, a volverla a leer con todo este contexto que nos ha puesto, estudiarla, asimilarla para ayudar a los demás a que hagan lo mismo, para poder aplicarla, ¿no? Allí donde estemos, porque me ha gustado mucho esto que ha dicho, ¿no? De para que el mundo sea verdaderamente humano y construir la civilización del amor. Pero a continuación ha dicho, siendo muy realistas Sí. y hacer lo que podamos, pero implicarnos, ¿no? Que es lo que también intentamos desde el Current. Sí. Y Sí, en eso una idea que si uno lee muchísimos de los últimos documentos, tanto de Roma como de las conferencias episcopales, sí, veréis que la clave para incidir en la vida pública en todos los ámbitos, médico, educativo, social, cultural, es o conocéis bien esa doctrina social de la Iglesia o acabaremos haciendo ideologías. Y por eso la formación en doctrina social, y ahí sí recomiendo, aunque ya es un poco, ha mejorado mucho últimamente, pero el gran libro así más asequible es el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Los primeros capítulos obligados para todo el mundo para entender el ser humano, la sociedad y los grandes principios, y después que cada uno mire los capítulos que le toquen, si es cultura, si es familia, si es educación, si es medios de comunicación, pero que hay que beber para pensar con esos criterios, porque si no, no acertaremos en los caminos y seremos efectivamente. Usted ideológicos. ha dado mucha importancia a la formación. Yo quería recalcarlo, la importancia de que nos formemos. Y me gustaría pedirle un último favor y es que repita esos 4 puntos que ha dicho cuando ha dicho impliquémonos en, no dice, soñar en grande, Soñar empezar en por lo grande, pequeño. empezar por lo pequeño, Tercero, empezar ahora, empezar ahora. empezar Y el cuarto, no ahora, esperar a que me inviten, ¿no? exacto, por eso no te mueves. Muy bien, pues yo si os parece nos quedamos con esto que es un buen mensaje y con ganas de volver a escuchar la sesión en cuanto la podamos subir a YouTube. Musén Joan Costa, muchísimas gracias A una vez vosotros, más y y hasta gracias por la pronto. paciencia, porque pienso que será una No, No, ha paliza sido fantástico. considerable. un Muchas placer, gracias. muchas gracias. A vosotros.
Anem a començar aquest acte de presentació del corrent, de la corriente, del corrent social cristià, que és una novetat radical. Fa 20 anys, ara es compleixen, es va produir l'últim gran debat polític a Europa. Fou el debat entre el cardenal Ratzinger, després Benet XVI, i segurament el més gran dels filòsofs postkantians, Jürgen Habermas, que va tractar d'un tema que avui el consideraríem de màxima actualitat: les bases morals i prepolítiques de la democràcia liberal. Els polítics han prescindit d'aquelles reflexions. El resultat, 20 anys després, està a la vista de tots. Li diem policrisis, permacrisis, encunyem nous noms per designar aquests temps tan difícils. Doncs bé, nosaltres venim a donar continuïtat a aquelles reflexions ininterrompudes, com a homes i dones compromesos amb l'acció per transformar la realitat, compromesos amb la construcció de l'esperança. Exactament això és el corrent social cristià. És un moviment per transformar la societat, per donar llum i esperança, per dir a la societat que hi ha unes altres maneres de fer les coses. La corriente social cristiana que estamos empezando es algo que, si es de Dios, no nos imaginamos lo lejos que llegará. Porque la sociedad tiene necesidad de recibir de nuevo el Evangelio, las buenas nuevas, para cambiar sus caducas estructuras y sus a veces perversas derivas. Un grupo de personas nos hemos unido y hemos creado la corriente, una herramienta para todos aquellos, creyentes o no, que están viendo cómo se están cortando las raíces de nuestra sociedad sin que nadie haga nada. Ahora ya no habrá excusas. Ahora sí tenemos todos una herramienta que es de todos. Una herramienta para poder cambiar el rumbo de manera positiva y constructiva, promoviendo una sociedad con principios. Principios basados en el humanismo cristiano que tanto fruto ha dado en el pasado, como el progreso que hemos tenido en todas sus facetas y nuestra cultura occidental. Esta herramienta es la corriente, una gran barca donde cabemos todos, donde no hay protagonismos ni egos, una barca con unas velas desplegadas, que son las grandes protagonistas de todo esto. La doctrina social de la Iglesia, ese regalo tan desconocido. Y esta barca tiene una bandera muy clara, una bandera que está por encima de países, partidos políticos e ideologías. La bandera del humanismo verdadero, la bandera del amor de Dios, que se hará presente con la incorporación de esa doctrina social de la Iglesia en nuestra sociedad. Necesitamos que le digáis a todos que por fin hay una herramienta clara que puede transformar la sociedad. Necesitamos unirnos todos, familias, jóvenes, adultos, instituciones, asociaciones, grupos de influencia, todos unidos en esta barca, sin protagonismos. Cada uno con sus ideas, sus prioridades, sus preferencias y sus carismas. Ahora lo más importante es que seamos muchos miles en la corriente, ya que entonces podremos, con una sola voz, influir sobre los que influyen, porque la corriente se ha creado para eso, para unirnos, transformar e influir. Tenim de ser molts.
Si no som molts, no farem res. Per tant, us recordo el que ell ha dit, perquè aquí és on ens juguem el futur. Apunteu-vos, col·laboreu, contribuïu. La crida a que formeu part del corrent és imperiosa. Amigues i amics, el corrent us espera i que Déu ens beneeixi a tots.